Gracias. ¿Cómo están ustedes, mis amigos? Mientras en el cielo el Señor levantaba un movimiento religioso especial que habría de desafiar sus verdades bíblicas con sus verdades bíblicas al mundo, una serie de sorprendentes cortinas de humo se levantaban desde el planeta Tierra tratando de ocultar lo que estaba sucediendo en los cielos. Allí aparece el movimiento espiritista, el mormonismo, la alta crítica, el evolucionismo, también el comunismo, y hoy vamos a referirnos allí. Pero antes de analizar algunos de estos aspectos, y vamos a abrir la Biblia y citarla, vamos a tener una palabra de oración. Padre en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias por tus bendiciones, por tu protección y por tu guía. Y al tocar este tema tan sensible, venimos delante de tu presencia para pedir tu bendición y aprobación. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, que fue el historiador sagrado del periodo histórico de la iglesia cristiana primitiva, y su testimonio se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, y el capítulo 4, versículo 32, tienen algunas expresiones que han llamado la atención y que las vamos a analizar en algún momento de nuestra presentación, la cual esta sexta presentación la vamos a llamar comunismo como una cortina de humo en 1844. Dice capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Vamos a aclarar esto y vamos a decir que definitivamente esto está en el registro bíblico. No se encuentra en ninguna parte de ningún tipo de manifestación política ni nada por el estilo, pero lo vamos a tocar en un momento aparte cuando hablemos si hay comunismo dentro del Nuevo Testamento o dentro de las Sagradas Escrituras. Analicemos básicamente el concepto de la palabra comunismo. Y luego vamos a ir viendo cómo evoluciona el concepto de comunismo con 1844. El comunismo viene de la palabra communis del latín, que significa común o universal. Y esta palabra comunismo describe el movimiento social cuyo fin último es el establecimiento de una sociedad comunista, socialista, que implica el establecimiento de un orden socioeconómico que se estructura a partir de la propiedad común de los medios de producción y la disolución de las clases sociales. Se puede decir que el comunismo ha llegado a variar en muchas formas de practicarlo, de nación a nación, de país a país, pero usted se preguntará cómo viene la relación entre 1844 con el comunismo. Básicamente tenemos que originarlo y conectarlo con Karl Marx, o Carlos Marx, quien naciera en 1818 y muriera en 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, político o politólogo, periodista y revolucionario de origen alemán, quien inicia el marxismo al cual se lo conoce allí. Nació en la localidad de Trier, Alemania, estudió leyes, filosofía, se casó con Jenny von Westphalen y la familia Marx, curiosamente, era judío-alemana y esa familia estaba precedida por una larga historia, enorme historia, de rabinos judíos. Y Marx se convirtió, la familia, cuando él tenía 6 años, al luteranismo. Sin embargo, él siguió su carrera, su avance en estudios, llegó a ser discípulo de Hegel,
quien viviera en 1770 y 1831, y fue una de las fuentes de pensamiento, junto también con otro docente ateo que se llamó Ludwig Feuerbach, quien viviera en 1804 a 1872. Y debido a las ideas de Marx, que las publicó, y su tesis, donde hablaba de sus manifestaciones antiprusianas, recordemos que en ese entonces Alemania era parte del entorno prusiano, sus conceptos anticristianos y las reacciones que esto presentó, finalmente se mudó a Londres. Y en 1843, cuando ya había comenzado a gestar parte de su pensamiento, fue invitado por un caballero de nombre Arnaud Rouge, en París, Francia, que lo invitó a desarrollar una publicación que se llamó Deutsch Französische Jahrburger, o Anales Franco-Germanos, que prácticamente tuvo muy pocas ediciones y feneció. Pero así fue la llegada de Marx a París, y él se instaló en el número 23 de la Rue Vanneau, en París. Ya era 1844, cuando Karl Marx había estado trabajando en algunos esbozos sociales de conceptos, de teorías sociales y comunistas que aún no estaban publicadas. Hoy se pueden encontrar y están absolutamente disponibles. Y la fecha en la cual están datadas dichos documentos es 1844. Se encuentran en varios idiomas, incluido el inglés. Pero allí en París es donde Marx se allega al hijo de un productor alemán que tenía industrias en Alemania y también en Inglaterra, cuyo nombre era Friedrich Engels, también alemán y con dominio del idioma inglés. Engels, quien nació en 1820 y muere en 1895, era un filósofo, economista, sociólogo, periodista y empresario, cuyo padre era el dueño de 2 fábricas textiles en la zona de Salford, Inglaterra, y en Barmen, en ese entonces Prusia, lo que hoy sería Wuppertal, en Alemania. Engels le mostró y le compartió a Marx su escrito, The Condition of the Working Class in England, la condición de la clase trabajadora, que fue producido justamente en 1844, y lo convenció de trabajar juntos algunos proyectos. Y allí se encuentran los 3 nutrientes del marxismo. En primer lugar, la dialéctica, que viene del filósofo Hegel, alemán. En segundo lugar, el socialismo utópico francés, al cual toca base al poder llegar y encontrarse con la realidad en París, y la condición económica británica que la habría de producir Engels o arrimar al pensamiento. Se iba gestando el propósito, y ahora habrían de aparecer las notas económicas y filosóficas del comunismo, como se las conoce en español, que es la traducción de Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, se lo conoce en inglés, que contiene también anexo el Manifiesto Comunista. Ese libro que comienza con el capítulo 1, versículo 1, le llamo yo, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Posteriormente, Marx había de extenderse a escribir Das Kapital en alemán, The Capital, el capital en idioma español, que sería prácticamente uno de los éxitos de su pensamiento. Una de las cosas que habría de crecer con Marx es su ateísmo. Él llegó a publicar en esa corta publicación en el periodo que estuvo en Francia, lo publicó entre el 7 y el 10 de febrero de 1844 en el Deutsch Französische Jahrburger,
o anales de alemán y francés, o de tratados de alemán y francés, y definió, especialmente en alemán, Die Religion ist das Opium des Volkes. La religión es el opio de los pueblos. Inmediatamente un familiar ya había reaccionado con él anteriormente, y es muy interesante lo que le escribe su padre en 1837. 7 años antes de este episodio, lo amonesta a Karl Marx y le dice: a veces no puedo deshacerme de las ideas que despiertan en mí pensamientos de tristeza y de temor cuando me golpea como un rayo en la reflexión. ¿Está tu corazón en armonía con tu mente, con tus talentos? ¿Hay en él espacio para sentimientos amables, terrenales, que en este valle de tristeza son tan necesarios en la búsqueda de consuelo y de afecto? Y dado que este corazón está obviamente animado por un demonio, le dice el padre a él, que no se otorga a todos los hombres, te pregunto, ¿ese demonio es celestial o proviene de Fausto? Tremenda declaración. Fausto refiere a la tradición alemana en el cual un famoso personaje de aproximadamente 1540 hace un pacto con el demonio para alcanzar sabiduría y también placeres terrenales. El punto es que de allí se instala la concepción del comunismo, que se va expandiendo y se va redimensionando. Lo vamos a ver que se aplica en distintos países con autores locales que habrían de ir fusionando sus nombres al de Marx, pero la idea fundamental son los postulados que nosotros planteamos al principio, es decir, igualdad en la generación de la producción y definidamente la compartición de los bienes personales, cero propiedad privada en algunos lugares y no clases sociales. Esto es muy curioso porque hoy en día nos encontramos con que algunas de estas ideas se están expandiendo. Pero al analizar la historia, descubrimos que la visión comunista ha traído varias consecuencias. Una, extrema pobreza en la población donde se lo ha aplicado. Y las historias de los refugiados son realmente importantes. Extrema riqueza y corrupción en aquellos que han gobernado dichas poblaciones. Libertades personales restringidas. Prácticamente cero libertad de prensa se ha manifestado. Normalmente la libertad religiosa es restringida, limitada, manejada por los gobiernos o algo por el estilo. Tampoco hay acceso a información del exterior. Y algunos líderes latinoamericanos han abrazado, según las tradiciones que suenan en las poblaciones, vínculos cercanos al espiritismo de la brujería. Creo, sin embargo, que en el movimiento socialista hay algunas personas que tienen buen corazón, que están preocupados por la justicia, preocupados por la pobreza, preocupados por alcanzar el bien. Y básicamente este seminario está dedicado a ellos. Y por lo tanto ahora quisiera analizar algunos de los aspectos que vinculan un potencial comunismo en el cristianismo primitivo. Déjenme ponerles 2 o 3 ejemplos del caso del Nuevo Testamento que pueden ser interesantes. En Mateo el capítulo 22, los versículos 17 al 21, encontramos un diálogo sumamente interesante entre sectores del pueblo de Israel que se aproximan al Señor y lo desafían o tientan, como dice las Sagradas Escrituras. Le dicen, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces él le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y entonces Jesús establece
la sentencia, la frase, y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que Jesús mencionó aquí, en primer lugar, Jesús no cuestionó la existencia de la moneda como instrumento del capital, por ejemplo. No dijo: esta moneda es el símbolo de vuestro trabajo, hecho, riqueza, capital o algo por el estilo. No. En una sola sentencia o frase, Jesús desbarató de inmediato todo el plan que se estaba tejiendo detrás de ese punto. Jesús dijo, en primer lugar, Dios es Dios, sin decir César no lo es. Dijo Dios es Dios, y dijo Dios es Dios, y finalmente señaló afirmativamente, sin decirlo así, que César no era Dios. Por lo tanto dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: debemos darle a Dios lo que le corresponde, es decir, ofrendas, diezmos. Y Jesús dijo que debemos darle al César, es decir, al Estado, lo que le corresponde, es decir, impuestos, regulaciones establecidas, etc. A veces cuando se plantean algunas de estas cosas puede haber confusión, pero cuando leemos el interior de la Biblia está muy claro. Leamos ahora y veamos algo con una visión desapasionada, no tendenciosa de la Biblia. Este aspecto que planteamos al principio, Hechos capítulo 2, versículo 44 y capítulo 4, versículo 32, en el cual aparece allí la expresión griega eichon apanta koinan, es decir, ellos tenían todas las cosas. Versículo 44 del capítulo 2 dice: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que había creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Veamos, en primer lugar, aquí no existe o no se describe en el texto que hubiera una postura social política o sociopolítica en esta manifestación. Es prácticamente una sociedad que se reserva el beneficio de estar juntos y ayudarse mutuamente. Ese es el punto. Surge con ese espíritu. En segundo lugar, tampoco vemos que haya una doctrina social que se haya impuesto a partir de una práctica exigida desde la parte de la iglesia. Es una solo descripción del amor hermanable comunitario ante un Estado que era intolerante y ante una sociedad indiferente a las necesidades que ellos tenían. Desarrollaron espontáneamente un método como para poder ayudarse mutuamente. Aquí en los Estados Unidos, de paso, no crean que todas las personas están bien, pero existen personas cristianas que han inventado alternativas para encontrar asistencia social y asistencia especialmente médica. Una de ellas, una de las tantas que hay, se llama MediShare, es decir, el compartir el cuidado o la atención médica. Y esto se le brinda a personas de diferentes denominaciones y de diferentes posturas religiosas. Este es un aspecto importante a tener en cuenta. Este aspecto que encontramos en las Sagradas Escrituras no implica comunismo, ni siquiera una afiliación a una denominación. Esta iniciativa no era comparable con una visión o social comunista o de la teología de la liberación, muy popular ese concepto en América Latina. Más bien lo que vemos es un sentido de responsabilidad mutua y de atención mutua. Por otra parte, encontramos otro aspecto, un tercer nivel, y es cuál es el consejo que la Escritura brinda a los creyentes en relación con las autoridades. Porque lo de Marx y Engels, nosotros encontramos que genera una visión de revolución. Vean lo que dice Romanos, el capítulo 13, 1, y también la epístola de Pablo a Tito,
en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice lo siguiente, Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vea ahora lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora viene una pregunta que es importante. Cuando pensamos en esto, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Asistencia social o acción social? La iglesia cristiana primitiva, déjenme decirles que jamás desarrolló una visión de acción social, una visión parecida a union labor, una visión parecida a un sindicato, que de paso la palabra sindicato significa con justicia. Y vale la pena analizar si esa palabra responde a lo que un sindicato es. Porque básicamente lo que la iglesia primitiva planteó es una asistencia social. Es decir, la asistencia al necesitado. Y a su vez, cuando nosotros pensamos en cuál es la visión entre nuestra responsabilidad como cristianos y la política, vean ustedes lo que pasó en el Monte de las Tentaciones, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 8. Dice allí que Satanás lo llevó al Señor Jesús, apenas comenzó su ministerio, inmediatamente después de ser bautizado. Lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La respuesta fue clara: escrito está. Escrito está. En cada una de esas respuestas del Señor está indicando la inviolabilidad de las Sagradas Escrituras. Hoy en día nos encontramos con algunas teologías que buscan algunos aspectos y lo que hacen en realidad es, en primer lugar, desarrollar un problema exegético, porque le ponen a la Biblia y al texto de la Biblia aspectos que no están, como la teología de la liberación, por ejemplo. Cuando sacan del Éxodo la concepción de liberación, pero quiero decirles que no hay allí esa visión. Hay que imponerle a la Biblia la visión de una eisegesis para poder llegar a eso, no de exégesis. Lo único que ellos requerían cuando salen de Egipto era adorar libremente a Dios, manifestar su identidad, mantener su identidad como pueblo y trabajar en su vínculo con el Señor y establecer su propia adoración, no a los dioses que estaban allí. A veces nos encontramos con distorsiones teológicas que se están imponiendo en algunas de estas manifestaciones, y en realidad nosotros debemos llegar a pensar en consonancia con lo que la Biblia y el Espíritu del Señor está diciéndonos. Estimados amigos que nos han seguido durante esta serie, es muy interesante poder notar todo lo que está ocurriendo en torno a 1844. En primer lugar, la profecía es la profecía más desafiante, más larga, que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Está absolutamente fundamentada desde todos los ángulos y reforzada, no solamente desde el punto de vista adventista o de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino también otros creyentes cristianos y evangélicos que lo arrancan en 457 a.C. para poder llegar a 1844. Allí se pueden producir algunas divergencias, pero es muy curioso que estas divergencias, que pueden estar en el plano religioso, cuando los analizamos en el plano social e internacional, son cortinas, literalmente cortinas de humo, que están tratando de opacar lo que en realidad estaba ocurriendo. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo?
Es lo que está planteando el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 6 y los versículos 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque eso fue lo que ocurrió cuando surge a la existencia la Iglesia Adventista del Séptimo Día con esta visión. Esta no es una visión, digamos, sectorial, no. Recuerden ustedes que irrumpieron en el mundo desde Jerusalén con el objetivo de llegar a todo pueblo, a toda tribu, a todo movimiento étnico y a toda nación del mundo con el Evangelio, al cual califica aquí el texto Evangelio eterno. Esto está en absoluta armonía con la visión del mandato del Señor Jesús de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Ahora el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sería bueno que en estos minutos que nos quedan, minuto y medio, reflexionemos cómo nos hemos allegado a filosofías y posturas. ¿No será bueno que echemos una ojeada a la visión bíblica, especialmente al libro de Daniel, capítulo 7, al libro de Daniel, capítulo 8, analicemos la profecía y veamos allí qué es lo que ocurre? Porque la escena es absolutamente solemne. El juicio se está acercando. Y mi pregunta es, ¿de qué lado va a estar usted? Observe, evolucionismo y comunismo por alguna razón siempre han ido juntos. En 1844 se inician las esencias de lo que sería el origen de las especies, que sería prácticamente compañero de marcha del comunismo y en confrontación con el creacionismo que surge de las Sagradas Escrituras. Nosotros nos vamos a encontrar que ese es un gran desafío. Presten atención, por favor, al texto y al mensaje de las Escrituras. La Escritura es la palabra de Dios. La Escritura fue dada para que nosotros creamos en ella, para guiarnos en el tiempo del fin, para que podamos desarrollar fe y estemos junto al pueblo de Dios, preparándonos para recibir al Señor en las nubes de los cielos.